Bueno, qué lástima. Entonces creo que la única está faltando. Y hablé con ella esta mañana. Espero que no haya algún defecto, lamentablemente. Esta mañana hablé con ella. Bueno, continuamos. Entonces, disculpen la distracción. Entonces, estamos leyendo, para los que se acaban de incorporar, estamos en la página 18 leyendo el relato del bautismo. La 18, número arábigo. Estamos en la sinopsis. Siempre comenzamos con la sinopsis. Estamos en la página 18, estamos leyendo, mejor dicho, la 17, y en el centro está el relato del bautismo. 17, número arábigo. Bueno, hemos comenzado con Marcos. Antes de continuar, vamos a hacer una cosita. A ver, discúlpeme, voy a interrumpir y voy a decir esto. Estamos todos, por favor, vamos a la página 17, donde dice el bautismo de Jesús. Ahí está Moisés. Fíjense, estamos en la sinopsis, página 17. El título es Bautismo de Jesús. Esa introducción la vamos a comparar ahora porque no es tan importante. Lo más importante es lo que viene después. Entonces, alguien que, Gerardo, lee de nuevo Marcos. ¿La segunda parte? No, la primera. La primera. Y sucedió en aquellos días que vino Jesús de Nazaret de Galilea. Ahora lee lo mismo, pero en Mateo. Entonces se pregunta Jesús, viniendo de Galilea en el Jordán, ¿dónde Juan para ser bautizado por él? Y lee lo que dice Lucas. Ahora bien, sucedió. O sea que acá la comparación hay que hacerla entre Marcos y Mateo. ¿Qué señalaríamos como diferencia importante? No es muy importante, pero ¿cuál sería una diferencia importante que aparece en la introducción de Marcos y Mateo? Santiago habla. Marcos hace una introducción, dice, y sucedió en aquellos días, y Mateo lo hace, entonces se presenta Jesús. Lo hace como más directo. Y Lucas, mucho más expuesto todavía. Ahora bien sucedió. Correcto. Lucas ahora no nos interesa. ¿Qué otra diferencia más clara? En Mateo dice que se presenta para ser bautizado. Sí. Por Juan, dice también, y el otro no lo nombra. Hay una introducción por lo menos a Juan, no sé si lo nombra después. No. Dijimos que Juan no entraba en el análisis. No, pero que donde Juan, dice que fue bautizado donde Juan, y el otro que vino, como que vino, ¿no? Bien. Perfecto, eso es bien. Otra diferencia menor, no son importantes, pero esto lo vamos a barrer rápido. ¿Qué otra diferencia? ¿De dónde viene Jesús? De Galilea. ¿Quién dice que viene de Galilea? Mateo y Juan. ¿Y Marcos qué dice? De Nazaret de Galilea. De Nazaret, ¿no? Galilea es como la provincia, como si dijéramos Córdoba. Nazaret es como si dijéramos Villa El Nylon. Es algo chiquito, muy pobre, lugares hediondos, ¿sí? No, porque no había desagüe, muy pobre, hediondo. De ahí viene Jesús, de Nazaret de Galilea, es el norte. Bueno, esta presentación no vamos a volver, no nos interesa. Ahora sí continuamos con la otra página y vamos a la cuestión. Retomar la lectura, Gerardo, de Marcos, por favor. Y fue bautizado en el Jordán por Juan. Y al momento, subiendo de dentro del agua, vio los cielos que se desgarraban, y al Espíritu como una paloma que bajaba a él. Y una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido.
Perfecto. La versión de Marcos allí ya sabemos que es la original, es la más antigua. Entonces, lo que venga de Mateo es modificación, ¿no? Alguien que quiera leer la versión de Mateo. Yo, padre. Dale. Entonces aparece Jesús. ¿Se escucha? Pero tenés que leer desde... Ya la presentación no, ya la hemos leído. La página 18. Ah, perdón. A ver, alguien que la haya encontrado y que quiera leer. Mas él le apartaba diciendo, ¿tengo yo necesidad de ser bautizado por ti? ¿Y vienes tú donde mí? Mas respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, pues así nos está bien, cumplir toda justicia. Entonces le deja. Jesús habiendo sido bautizado. Es claro que esto es un invento de Mateo. No está en Marcos, no está en Lucas, es muy evidente, ¿no? Después nos vamos a tener que concentrar ahí, porque ese es el aporte de Mateo, eso es lo original de Mateo, ¿sí? Eso es lo que ha creado Mateo. Seguimos con Mateo. Jesús, habiendo sido bautizado, al momento subió del agua, y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el que me he complacido. Bien, ahora comparemos Marcos con Mateo. Obvio que el diálogo o la polémica de Juan el Bautista y Jesús no aparece en Marcos. Perfecto, eso no hay que ni adelante. Pero después, ¿hay alguna otra diferencia? El diálogo que Uno dice que los cielos se abren y el otro lo describe como que se desgarran. ¿Quién es uno y quién es otro? Digamos siempre, Marcos o Mateo. ¿Quién? Marcos habla de desgarro y Mateo habla de que se abren. Bien, es muy importante esa diferencia. Fíjense, en toda la Biblia sale una sola vez el verbo desgarrar. Por eso llama la atención. Al final. O sea que es muy importante. En Marcos va a aparecer 2 veces, pero en todo el Antiguo Testamento sale una vez. Tarea para la semana, ¿en dónde sale ese verbo? ¿En el Antiguo Testamento o en el primero? Antiguo ¿En el Testamento, Antiguo? 600 páginas, búsquenla, si leen 3 horas diarias lo van a encontrar. ¿En dónde sale el verbo desgarrar en todo el Antiguo Testamento que sale una sola vez? No 2. Buscaremos. En cambio en Marcos aparece 2 veces. O sea que el verbo desgarrar en Marcos es importante. En cambio en Lucas dice, abrieron los cielos. Mateo, perdón. ¿Por qué dice abrieron los cielos? Bien, avanzamos. Otra diferencia, sigamos con la diferencia. Renata. Sí. Renata. Adelante, Renata. Acá en Mateo dice, este es mi hijo, como diciéndole a otra persona que este es su hijo. Claro. En cambio, en Marcos le habla a Jesús diciéndole, tú eres mi hijo. Perfecto, una gran diferencia, ¿no? Y entonces, ya que estamos, pregunto, ¿quién vio los cielos desgarrados o abiertos? Busquen los verbos tanto en Marcos y en Mateo y fíjense quién vio. En Marcos, ¿quién vio? Al Espíritu Santo. No, en Marcos, ¿quién vio? Verbo ver, ¿quién vio? Juan Bautista mire vio. Bien, mire bien. Vio los cielos que se cerraban.
que en Marco versículo 14, y al momento subiendo de dentro del agua, vio los cielos que se desgarraban. ¿Quién? Jesús. Entonces fíjense, en Marcos nadie vio nada, el único que vio Jesús, Juan el Bautista no vio nada, los que estaban ahí tampoco. Y ahora bajamos a Marcos, lo que recién señaló Renata, en la voz del cielo dice, tú eres mi hijo. Claro. O sea que nadie oyó nada. ¿Ven? El bautismo en Juan fue una experiencia espiritual, interior. Está haciendo yoga y él ve que se desgarran los cielos y él oye que la voz del cielo dice, tú. En cambio en Mateo, como bien destacó Renata, le está hablando a un tercero, a ellos. Este es mi pollo, ¿vieron? Le está presentando su Mesías a los otros. Este es mi pollo, se los presento, ¿eh? Son terceros. Me adelanto, es el lector, ¿no? Nos lo está presentando a nosotros. Entonces, y en Mateo, ¿quién ve? ¿Quién ve que se abrieron los cielos? Y no aclara, es general. Lea atento. ¿Quién es el sujeto de ese verbo? Jesús. Jesús. Entonces, en Mateo Jesús ve que se abren los cielos, pero en Mateo muchos oyen que la voz del cielo dice, este es mi hijo amado. En cambio, en Marcos, el único que oye y que ve es Marcos. Perfecto, sigamos con las diferencias. Marco y Mateo, diferencias. Ok, Mateo, perdón. Marcos, Mateo. Marcos dice, y al Espíritu. Y Mateo dice, al Espíritu de Dios que bajaba. Bien, destaca, no es cualquier espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu sale miles de veces. Mateo, para precisar, dice, es el Espíritu de Dios. Mateo es un cristiano. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Vayan y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo ya es un cristiano. Hay algo, ¿sí?, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este espíritu no es cualquier espíritu, es el Espíritu de Dios. Marcos no hizo esa diferencia. Otra diferencia. Marcos dice como una paloma que bajaba a él. Sí. Y Mateo dice como una paloma y venía sobre él. Tenemos bajaba y venía, dos verbos diferentes, y después dice a él, como que venía de otra distancia hacia Jesús, y Mateo dice sobre él, o sea que se depositó sobre la cabeza, como creemos nosotros. Bien, y precisa, ¿no? Acá por las dudas me adelanto. Jesús sube del agua, el Espíritu baja. Hay una correspondencia. Bien, otra diferencia que hayamos visto en Marcos y Mateo que merece que comentemos. Uno puede ser que esté dentro del agua y otro como saliendo, es una cuestión así, porque no me queda claro. A ver, el tema del agua. A ver, el agua está, ¿en dónde está? En lo anterior, ¿no? Dice, claro, Marcos dice subiendo dentro del agua. ¿Tenemos que volver a la página anterior o no? Sí. A ver, Marcos. No. No. Entonces, en la página 18. ¿En dónde decís? En el 14 de Marcos. Marcos, ¿qué dice? Lee lo que dice el Marcos. Al momento, subiendo de dentro del agua, vio que se agarraron los cielos. Y Juan, en el Mateo, dice, al momento subió del agua, como diciendo, no sé si es de la escena dentro del agua o es fuera del agua. Y si está saliendo, es después del bautismo, claro, ¿no es así? Claro. No es la inmersión. Claro. Perfecto, bien. Sale. En Marcos habla de que fue bautizado en el Jordán, no en ningún lugar, en otro lugar, en el Jordán. Bien, perfecto. Que Mateo no dice nada, en el agua dice. Sí, Mateo, dice Mateo no dice que... ¿Cuál es que dice Jordán? Mateo es que dice que es Jordán. Pero Mateo los dos lo dicen. No, Marcos también. ¿En dónde está? ¿En Marcos está el Jordán?
Sí, en los dos está el Sí. Jordán. En los dos. En los dos está el Jordán. Sí. Bien. Perfecto. Bien. Ahora veamos, comparemos con Lucas. La introducción es cortita y ahora bien sucedió. ¿Quién quiere leer ya de la otra página a Lucas? Alguien que lo lea en Juan. voz alta para todos. Juan, una consulta, Renata. Sí. Vos habías dicho que ibas a especificar después este diálogo que tiene Juan y Jesús en Mateo. ¿Es ahora o Sí, después? después. Ahora estamos Bien. viendo las diferencias. Perfecto. Ahora estamos leyendo el texto, no implicamos nada. ¿Sí? Estamos atentamente leyendo el texto, ¿sí? Bien. Vieron que cuando se dice lea la Biblia, esto es leer. No pasar por allí, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ahora vamos a la versión de Lucas, por favor, quien quiera leer, lea. Leo. Mientras era bautizado todo el pueblo y habiendo sido bautizado Jesús y estando orando, que se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó con aspecto corporal, como una paloma sobre él. Y hubo una voz del cielo: mi hijo eres tú, y hoy te he engendrado. Bueno, marquemos las diferencias entre Lucas, Marcos y Mateo. Empecemos de arriba para abajo. En Lucas no dice no lo nombra Juan. Bien. Es muy importante. Miren, me adelanto. Vuelvan arriba a la página 17. Arriba a la derecha. El título grande es el encarcelamiento de Juan el Bautista, ¿sí? Ven que está Sí. Lucas 3, 19, 20. ¿Alguien que lo lea? Ahora bien, yo, Mabel, Sí. ahora bien, Herodes, el tetrarca, iba siendo censurado por él, por lo de Herodías, la mujer de su hermano, y de todas las cosas malas que había hecho Herodes, añadió también estas a todas. Encerró a Juan en la cárcel. O sea, Lucas lo metió preso a Juan. Quien lee el Evangelio sabe que Juan lo van a meter preso mucho después. Pero Lucas, ya vamos a explicar por qué, lo saca de escena a Juan el Bautista, no lo quiere, y por eso no sabemos quién bautizó a Jesús. Cuando leo Lucas, yo pregunto, ¿quién bautizó a Jesús? Y no lo sabemos, porque No de lo hecho sabemos. Juan está preso. Entonces, no lo sabemos. Bueno, entonces, volvamos a Lucas entonces. Entonces, en Lucas, Juan no está. Me adelanto. Tenemos un problema con Juan. Siempre nos dolió en el alma y nos dio vergüenza que fuera el que bautizó a Jesús, como dice Marcos. Entonces Mateo dice que discutieron. Y Lucas, ¡pum!, lo borró del mapa. Y Juan, el Evangelio de Juan, no va a contar la escena. Porque cuando estaban escribiendo los Evangelios, había más discípulos de Juan el Bautista que de Jesús. Y el movimiento de Juan el Bautista era mayor. Entonces los cristianos teníamos que sacarlo del mapa. Entonces Mateo puso que discutieron ahí, pero no había onda. Lucas dice no estuvo. Y Juan ni cuenta la escena del bautismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que correrlo del mapa. Si usted lee los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, en Éfeso, que ahí escribe Juan, ahí dicen algunos discípulos de Apolo, dicen, no, nosotros no conocemos el bautismo de espíritu, nosotros conocemos el bautismo del agua. Bueno, o sea que el movimiento bautista en ese momento probablemente era más grande que el movimiento cristiano, entonces toda la artillería, los evangelios se escriben contra Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que el Evangelio de Juan le hace decir al Bautista, es necesario que yo mengüe para... Sí. Y salió el micrófono, padre. Se cayó su micrófono. No se escucha. No se escucha. El micrófono. Sí, el micrófono. Bueno, estamos entonces, nos estamos entendiendo. Bueno, volvamos a Lucas comparando. Entonces, o sea, Lucas no lo borró a Juan el Bautista. Seguimos, otra comparación. María Elena, padre. Dale.
Lucas dice, y estando orando. Los otros dos no Bien, mencionan los eso. otros no reza Jesús. Una característica de Lucas es que Jesús siempre, cuando tiene que hacer algo importante, está orando. ¿Sí? Yo después voy a poner ejemplos. Ahora solo les digo un esquema. En el Evangelio de Marcos nunca se nos dice que recemos. No es una virtud cristiana rezar. Marcos nunca les va a decir recen. Mateo sí, porque en Mateo predominaban los judíos. Entonces, ¿qué dice? Aprendan a rezar, no recen como ellos, no sean como los fariseos que repiten largos discursos. Entonces, Mateo dice, más que decir recen, dicen aprendan a rezar. Ustedes repiten fórmulas, nada más, todavía no saben orar. Ahora, Lucas escribe en Grecia, nadie rezaba. Entonces lo pone a Jesús orando, porque necesita un modelo fuerte de oración, y por eso pone que Jesús siempre está orando, y es algo modélico. Y yo cuando leo esa página digo, bueno, yo también tengo que rezar. Pero bueno, perfecto. Es una gran diferencia de Lucas respecto de Marco y Mateo, la oración. ¿Qué otra diferencia tenemos? Hay una parte, hola Cristina. Hola, Dale. Cristina, ¿me escuchas? Sí, Cristina. Lo coloca el bautismo de Jesús en el contexto del bautismo de todo el pueblo. Lucas. Dice, Lucas coloca el bautismo de Jesús en el contexto del bautismo de todo el pueblo. Dice, mientras era estado todo el pueblo, habiendo sido bautizado Jesús. Bien, o sea, A no lo diferencia distingue, ¿no? No lo distingue, no le dedica Sí, una no sé. escena. Si fuéramos nosotros los que hacemos una película, no lo enfocamos. Quedó perdido en el montón. Mientras el pueblo se bautizaba, también se bautizó Jesús. Perfecto. ¿Otra diferencia? Tampoco habla del Jordán, del río Jordán, o sea, como que no es ¿Quién un está hablando? ¿Quién bautismo. está hablando? Gladys. ¿Qué dices? A ver, Gladys, repetí, por favor. Sí, digo que Lucas no habla tampoco del río Jordán, del Jordán. Bien, en Lucas no aparece el río Jordán. Perfecto, adelante. Probablemente... Dale. No, y habla también otra diferencia, dice, y hoy te he engendrado. Habla Ya estamos en la voz del cielo. Sí. ¿Es diferente la versión de Marco y Mateo con la de Lucas? Sí. Sí. Acá Marco y Mateo se parecen. Y Lucas se parece. La voz del cielo, ¿de dónde la tomaron los evangelistas? Marcos. A ver, los tres traen la voz del cielo. Marcos y Mateo, ¿ven que se parece? Sí. Marcos y Mateo, la versión, la voz del cielo, ¿se parecen? Sí. Sí. Fotocopia. Este es mi hijo y tú eres mi hijo. Bien, esa pequeña diferencia, pero después se parecen. El amado en quien me he complacido, ¿sí? O sea que Marco y Mateo se parecen muchísimo. Lo han fotocopiado de algún lado. ¿De dónde? Bien. ¿Y Lucas qué ha hecho? No es de la misma cita. Lucas lo ha sacado de otro lado. Mi hijo era... Más teológico. ¿Cómo? Más teológico, Lucas. Según dice Lucas, Dios dijo, yo te he engendrado. Ya no es que me complazco, ¿no? Sino que yo lo engendré, o sea que es hijo de Dios. Una revelación teológica. Bueno. Sí, pero incluso Lucas dice, yo hoy te... Hoy. Lucas, la pregunta, me pero la pregunta mía, ¿de dónde saca Lucas esa frase? La pregunta es, ¿de dónde saca Lucas esa frase? Si tuviera en la Biblia de Jerusalén ahí a mano, al costado o al pie de página, le dice, bueno, pero la sinopsis acá se lo trae. Bajen la vista con la sinopsis y abajo lo que dice A,
Salmo 2.7, esa es la cita de Lucas. Marco y Mateo van a citar a Isaías 42.1. Es una lástima que esta sinopsis no lo puso. Pero Lucas se da diferencia. ¿Padre? ¿Isaías? ¿Isaías cuánto? Marcos y Mateo citan a Isaías 42.1. Ustedes tienen que acordarse qué dice Isaías 42.1 para entender, va a ser muy importante. En cambio, Lucas cambió la cita y lo tienen, es el Salmo 2.1, el Salmo que vamos a estudiar hoy. Es una casualidad, no es que yo elegí el Salmo 2 porque tenía algo que ver, no, coincidió esto. Bueno, entonces son diferentes las voces porque uno cita un profeta y otro cita un salmo. ¿Están claras las diferencias? ¿Hay alguna más diferencia? Ah, sí, hay alguna más, otra diferencia. Hay una que creo que alguien la mencionó, pero muy rápido. Sí, hay una que dice, Karina, dice, Dale. el Espíritu Santo baja, el Espíritu Santo baja con un aspecto corporal, eso es lo que aclara. Como Bien. una paloma sobre él. Bien, el aspecto corporal, esto es propio de Lucas, ¿sí? Probablemente Lucas escribe en un lugar donde nadie cree nada, entonces cuando Jesús resucita lo muestra comiendo, para que todos vean que era real. Entonces una forma de hacer creíble el relato de Jesús, Jesús no era un fantasma, era un tipo que comía un asado de pescado. Bueno, acá lo de la forma corporal probablemente está en esa línea también. Porque fíjense, la voz del cielo, ¿a quién le habla? En Lucas, ¿a quién le habla? A Jesús. A Jesús, tú. Ahora, la visión. ¿Quién vio que los riegos, lo de la paloma? Vieron todos, por eso dice, era corporal. Si era material corporal, lo vieron todos. Podemos hacer un esquema. En Marcos, el bautismo es una experiencia interior. Yoga, nadie se enteró. Es algo que sucedió en su vida interior. Vaya a saber cuándo. En cambio, en Mateo, sí, alguien se enteró porque la voz le habla a terceros. Este es mi hijo amado. Y en Lucas le habla solo a Jesús, pero la gente ha visto, el pueblo ha visto, porque dice que bajó en forma corporal, ¿sí? Bien, creo que tenemos casi todas las diferencias. Creo que tenemos casi todas las diferencias. Un detalle menor, no me voy a detener ahora. Fíjense, bajaba como una paloma. O sea, que ese como es semejante a. No es que era una paloma. El Espíritu Santo no es una bataraza. No hay que representarlo con un pollito, un loro. No. No es que sea una paloma. Descendió como desciende una paloma. No cae como un bicho muerto, como una cosa bruta, así que cae una piedra. No. Descendió, se posó delicadamente y aterrizó sobre Jesús. Entonces descendió como una paloma, no que era una bataraza, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, creo que hemos visto las diferencias. Podemos cerrar la sinopsis. Hay algo que no marcamos. A ver, no. Sí, ¿la tienen todavía la sinopsis? Sí. Bueno, fíjense, en la versión de Mateo, el diálogo, alguien que lea el diálogo que está en el versículo 14-15, una vez más en Mateo, por favor. María Elena, mas él le apartaba diciendo, tengo yo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y vienes tú donde mí? Mas respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, pues así nos está bien cumplir toda justicia. Entonces le deja. Bueno, acá es importante las traducciones. Es una lástima que muchas Biblias no traducen justicia. Y acá la palabra clave en Mateo es justicia.
Otras Biblias van a encontrar otras traducciones que no son malas, pero no son precisas. Justicia es la palabra clave en el Evangelio de Mateo. Sale 7 veces en el Evangelio de Mateo. Esta es la primera vez y sale en boca de Jesús. Entonces la palabra justicia es clave en el Evangelio de Mateo. Cuando lo comentemos a este Evangelio, vamos a recordar la palabra justicia. Después comparen con otras Biblias y van a ver que lamentablemente no traducen bien. Bueno, ahora sí podemos cerrar la sinopsis, más o menos. Hemos hecho una lectura atenta del texto, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a nuestro apunte. Vamos a la diapositiva 15. Vamos a la diapositiva 15. ¿Lo tenemos? Sí, ahí. Bien. A ver, yo hago una pregunta. Supongamos que mañana en la mañana le tienen que enseñar a un niño el catecismo de 9 años que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y los niños vieron que no saben leer, están 2 horas para leer 2 renglones. Entonces usted ha decidido ponerle una diapositiva para no tener que leerlo y usted le va a explicar. Le pregunto yo, este cuadro de Murilla, ¿le es bueno, le es oportuno para explicarle a un niño de 9 años cómo fue el bautismo de Jesús? No digo que sea insuperable, no digo que es el mejor cuadro que hay en el mundo, digo, pero a usted esto le es útil. Sí, porque se lo el agua, el espíritu como que se corporaliza en una paloma. O sea que están casi todos los elementos, ¿no? Tiene casi todos los elementos. Vamos ahora a la diapositiva 16, la otra, y hago la misma pregunta. Este cuadro, que ya es ortodoxo, es un icono, este cuadro, ¿a usted le sirve para enseñar el bautismo a un niño de 9 años? Aunque es un lenguaje diverso, es una imaginería distinta. Pero bueno, usted tiene esta imagen, ¿le sirve, Gladys, para explicarle a un hijo o a un nieto suyo, Gladys? ¿Le sirve esa imagen para contarle el bautismo de Jesús? Abra su micrófono, Gladys, lo tiene apagado el micrófono. Sí, padre, me parece que no, porque el niño es más complejo la imagen para que el niño interprete. No es mejor que la otra, pero si usted tiene esta imagen, no tiene otra. ¿Aquí tiene los elementos del bautismo? El agua. Está la paloma, está el agua, está Juan el Bautista. O sea que más o menos están los elementos, ¿está claro? Si usted no tiene una imagen mejor que esta, usted con esta imagen puede enseñar el bautismo de Jesús, ¿sí? Sí. Ahora vamos a la 17, a ver qué le parece esta. Con esta imagen, ¿se puede enseñarle a un niño del catecismo cómo fue el bautismo de Jesús? Sí. Y también tiene todo. Tiene todos los elementos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos entonces a la diapositiva. Vamos a la diapositiva 36. Nos vamos a concentrar en Marcos. Vamos a la diapositiva 36. Este es el relato de Marcos, ¿sí? Observen. Si yo separo el versículo 9 y después el 10 y el 11, ¿hay una diferencia? ¿Qué se me cuenta en el versículo 9? ¿Lo leemos? O resuma usted mentalmente, ¿qué se cuenta en el versículo 9? Y que hay agua, espíritu.
Que se desciende. En el versículo se desciende del 9. cielo. En el versículo 9. ¿Qué se cuenta? Que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Perfecto. Ahora, del 10 para adelante, ¿qué se cuenta? Perdón, diapositiva 37 estamos. Diapositiva 36. No me confundo. Tal vez me Perdón. equivoqué. Diapositiva 36. Tal vez me equivoqué. Ahora, Con bueno. razón. Entonces, versículo 9. ¿Qué se cuenta ahí? Que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Está claro? Ahora, del 10 y 11, ¿qué se cuenta? ¿Cómo fue el bautismo? Que el Espíritu bajó sobre Jesús. Se abrieron los cielos y bajó el Espíritu, como paloma. ¿Cuándo sucedió que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu? Cuando salió del agua. Cuando salió del agua. Cuando terminó el bautismo, cuando salió el agua. Claro. Entonces, Enseguida. entonces ven que el bautismo no es lo que importa, sino después del bautismo. Después del bautismo, versículo 10, enseguida subió del agua, vio que los cielos se rasgaban y después oyó una voz del cielo. Ven que la experiencia carismática de Jesús es después del bautismo. El bautismo no le hizo nada a Jesús. Claro. El bautismo no hace nada. Lo que importa es lo que viene después del bautismo. Se abrieron los cielos y oyó. Todo eso se llama una teofanía. La teofanía es después. Acuérdense que a Juan el Bautista no lo queremos, entonces le estamos diciendo, con lo que escribió Marco está diciendo, no, vos no hiciste nada con bautizarlo a Jesús. Porque lo más importante de la vida de Jesús viene después. Vos no sos el papá de Jesús, no sos el maestro de Jesús, no sos el líder de Jesús. Jesús tiene otra experiencia, estuvo con vos, le pareció que hablabas bien, pero en realidad Jesús es otra cosa. A Jesús se lo explica desde el cielo, desde el Espíritu. ¿Está? Entonces, en la primera parte tenemos el bautismo y en la segunda parte una teofanía. Sí. Fíjense, miren a la diapositiva 37. Fíjense dónde se inspira Marcos para escribir un relato del cual él no estuvo, nadie sabe, Jesús no sabe nada, solo Jesús lo vio. Pues entonces, ¿de dónde se va a inspirar Marcos para escribir este relato? Alguien que lea los textos de Isaías que está en la diapositiva 37. Por favor. ¿Dónde está el que hizo subir de las aguas al pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso dentro de él su Espíritu Santo? Oh, si desgarraras los cielos y descendiera, un Espíritu del Señor descendió. Bueno, ven que acá están los elementos del bautismo. El agua, el Espíritu, se desgarran los cielos y descendió. Esta es la única vez que, salvo en Marcos, en toda la Biblia sale el verbo desgarrar. Cuando escribe Isaías, ¿qué pasaba? Dios ya no hablaba, no había profetas. Entonces esta es una oración. Señor, abre, desgarra los cielos, así retomamos la comunicación y el diálogo contigo. Envíanos tu Espíritu, que descienda. Evidentemente que Marcos ha tenido en cuenta este texto, y este texto va a ser clave para interpretar al bautismo. El desgarrar es una teofanía apocalíptica. En el final de los tiempos Dios se va a comunicar con nosotros. Entonces ya nos vamos a ir ubicando. Fíjense, vamos a la diapositiva 38. Acá tenemos el esquema, es así. Primero Jesús lo bautiza. Y después tiene una visión y oye al cielo. ¿Ven? Ven que son cosas distintas. Una cosa es el bautismo y otra cosa es la teofanía. ¿Qué es teofanía? Teo es Dios y fanía manifestación. Es una manifestación de Dios. Una cosa es el bautismo y otra cosa es la teofanía. La teofanía es visión y audición. Vamos a la diapositiva 39. Fíjense el esquema de este relato. Hay un bautismo y hay una visión. Los cielos se rasgan, el Espíritu desciende
y la voz celestial aclara. La voz es el clímax, el culmen, que dice que el Hijo amado. Fíjense lo que puse abajo. Cambiamos de la visión a la audición. Lo que importa no es la visión, sino la audición. La audición me aclara que veo. En la cultura griega lo que importa es lo que veo. En la cultura hebrea, ¿cómo empieza el credo de los israelitas? Shema Israel. En hebreo, ¿cómo empieza? Shema Israel. Escucha Israel. Shema Israel. ¿Ven? La cultura griega se define por el ver, tienen estatuas, esculturas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el símbolo de Atenas? El búho. ¿Por qué? Porque tiene ojos gigantes y ve de noche. Lo que importa al filósofo es ver. Aristóteles va a decir que el órgano del filósofo es el ver. Lo que importa es ver. En cambio, en la cultura hebrea, el verbo clave es escuchar. Lo que importa son los oídos. Pablo va a decir en Romanos, la fe viene del oído. Bueno, entonces, volvamos a esto, ¿ven? Entonces, está por un lado el bautismo y después está la visión, pero cuidado, es la audición la que va a interpretar la visual. Pasemos a la diapositiva 40. Esta es una estructura global de Marcos. El bautismo anticipa el final de Marcos. Fíjense en el final, que lo tenemos abajo, dice 15:39. Cuando Jesús es crucificado, dice que entregó su espíritu. Se rasgó el velo del templo. Son las dos veces que sale en Marcos, al comienzo y al final. Se rasgaron los cielos en el bautismo y acá se rasgó el velo del templo. Cuando usted entraba al Santo de los Santos había un velo porque nadie podía ver. En la muerte de Jesús se rasgó, se partió en dos. Pero usa el verbo se rasgó porque está haciendo juego con el bautismo y con Isaías. En cambio, Mateo y Lucas dice se abrieron los cielos. Bueno, entonces, ¿ven? Jesús entrega su espíritu, la cortina del templo se rasgó y el centurión, el soldado romano que estaba ahí, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Vamos a la diapositiva 41. Acá está más ordenado, ¿ven? Bautismo, visión, cielos rasgados, espíritu descendiendo, la voz del cielo, Hijo amado. Estructura global de Mateo, bautismo anticipa el final de Mateo, ¿sí? Bien. Fíjense, acá lo tienen más ordenado, diapositiva 42. Miren, diapositiva 42. Ven que está el bautismo que anticipa el final. En la izquierda, la visión, cielos rasgados. A la derecha, abajo dice cortina del templo que se rasga. A la izquierda, espíritu descendiente. A la derecha, arriba, Jesús entrega su espíritu. A la izquierda, la voz del cielo, este es mi hijo, y el centurión, el hijo. Está clara la correspondencia. El bautismo en Marcos, importantísimo, abre y cierra el Evangelio. Fíjense en la diapositiva 43. Acá se lo hice más detallado. Se rasgan los cielos en el bautismo, el velo del templo al final. La voz que viene del cielo en el bautismo, la voz del cielo que habla sobre Jesús. El hijo en el bautismo dice, tú eres mi hijo. En cambio en la cruz el centurión dice, verdaderamente este hombre, el Hijo de Dios. En la tentación, en el capítulo 1, los ángeles sirven. Acá, lo vimos la semana pasada, en la cruz las mujeres están sirviendo. El lugar sagrado en el bautismo es en el cielo, acá en la cruz es el santuario. El agua es del bautismo en la primera parte, de la muerte, viste que la riman agua, a Jesús. Y finalmente el bautismo, Juan en Marcos es el que bautiza a Jesús, y cuando muere Jesús dice Elí, Elí, lema sabactani, que decían, parece que está llamando a Elías, ¿se acuerdan? Otro profeta. Sí. Bueno, ven que está muy armado el texto. Fíjense la otra diapositiva, 44. El mejor profesor de Biblia que yo tuve es un claretiano, el padre Cisterna, y él decía que Marcos es como una empanada.
que abre y cierre, que es muy importante cerrar bien ahí, en donde abre y cierra, porque si no se te descuajaringa toda la empanada, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el bautismo de Juan está anticipando el misterio de la cruz, que está anticipando la verdad de Jesús. Este es el Mesías, pero no un Mesías poderoso, este es un Mesías esclavo, siervo, que muere. La voz del cielo en Marco y Mateo está tomado de Isaías 42:1, que es uno de los cánticos del siervo. Cuando escribe Isaías, el pueblo está empantanado, entonces algunos creían que el que iba a liberar a Israel era Ciro, un rey poderoso. En cambio Isaías dice, no, es el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. La salvación no viene por el poder, sino por un esclavo, por un siervo. No va a ser un Mesías triunfalista, ganador, sino un Mesías crucificado. Por eso ven Marco, el tema central de Marco es la cruz. ¿Se acuerdan que dijimos que escribe en tiempos de guerra? Por eso en Marco, ¿se acuerdan? Levantó, el tema es la cruz. Entonces en Marcos, ven cómo abre y cierra con el tema central de Marco, que este es el Mesías, pero el Mesías que nos va a salvar no por un acto de prepotencia, sino por un acto de impotencia, no por un acto de poder, sino por un acto de entrega, de servicio. Es el Mesías siervo. ¿Está más o menos claro, Marco? El último detalle, fíjense, en la diapositiva 45, ¿se acuerdan que Mateo y Marcos dicen, tú eres mi hijo amado, ¿sí? Ese amado probablemente está tomado de Génesis 22, el sacrificio de Isaac. Allí se dice que es el hijo amado, el hijo único. Y la catequesis cristiana va a usar este texto y va a decir que así como Dios no nos negó a entregar a su hijo, cosas que no le pidió a Abraham. Mateo y Marcos, la voz del cielo está tomada de Isaías 42:1. Cuando dice, este es mi hijo, Mateo, o tú eres mi hijo en Marcos, es el siervo. Esto es muy importante, ya van a ver. En cambio, Lucas cambió. Lucas citó el Salmo 22, que es la entronización de un rey del Mesías. ¿Hasta acá nos entendemos? Sí, sí. La paloma no tiene ningún interés. Los cristianos le hemos hecho la paloma porque no sale la paloma. Dice, descendía como una paloma. En la Biblia la paloma no es un bicho teológico. ¿Cuál era el pájaro que representaba a Dios en el Antiguo Testamento? El águila. El águila lo tiene en el Éxodo. Las alas del águila lo tenemos en el Apocalipsis capítulo 11, 12. Entonces, el pájaro teológico es un águila. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando se escriben los evangelios en el siglo I, los dueños del mundo eran el Imperio Romano. ¿Cuál era el símbolo del Imperio Romano? El águila. Entonces dijo, borremos el águila, pongamos como una paloma para que no haya confusión, ¿no? Bueno, dejemos la paloma, no tiene ninguna importancia. Vamos a Mateo. Vamos a la diapositiva 57. De Mateo nos concentramos en la discusión. Ahí les puse la sinopsis en la diapositiva 57. Y obviamente que lo propio, lo distintivo, la creación, el invento de Mateo, el pensamiento de Mateo está en esa discusión. El bautista no quiere bautizar a Jesús y Jesús le dice, dejemos que se cumpla toda justicia. Entonces, miren, vamos a la diapositiva 60. Escuchen qué predicaba Juan el Bautista antes de encontrarse con Jesús, cuando no lo conocía. La gente cree que Isabel era la pariente y por eso cree que se han criado juntas. No se conocían, ¿no? Entonces uno vivía en Jerusalén y el otro vivía en Galilea, ¿no? Yo tengo parientes en Inglaterra, pero no los vi nunca. ¿Sí? Entonces, pero la gente cree que se han criado juntos. No se han criado juntos, no se conocieron. Entonces, fíjense qué predicaba Juan el Bautista
antes de encontrarse con Jesús. Alguien que lea está en la diapositiva 60, por favor. María Elena. El Adelante. hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. A ver, ¿el anuncio de Juan el Bautista es una buena noticia o una mala noticia? Una buena noticia. Es una amenaza. O sea, te da miedo que venga ese Mesías, ¿no? Con un hacha, ¿no? En portugués se dice cagazzo. En portugués, cagazzo. O sea, si a vos se te aparece que el Mesías, piensa que estos son textos navideños. Si uno dice, va a venir el niño, el Mesías, y te aparece con hacha, ¿es una buena noticia o una mala noticia? No. Pero cuidado, que esto creía Juan el Bautista. Juan el Bautista, vamos a usar un nombre técnico. Juan el Bautista es lo que se llama un profeta de juicio. Hay mucha interferencia, no sé si es Se escucha muy feo. Sí, no sé por dónde. Se escucha mal. Ahora, Ahí mejor. ahí está bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ahora sí, mejor. Ahora Sí. mejor. Bueno, fíjense, Juan el Bautista, vamos a usar una terminología técnica, es lo que se llama un profeta de juicio. ¿A qué se llama profetas de juicio? A Amós, Oseas, Miqueas, Isaías. En esos profetas no hay esperanza. Ellos tienen que recrear la angustia. Le van a decir al pueblo, miren, acá hay muchísima injusticia. Dios está enojado. Si no se convierte, va a arrasar con todo. Eso es un profeta de juicio. El profeta de juicio dice, todo está mal. Si se conviertan, zafan. Por eso el Mesías va a venir con un hacha y de un lado poner los buenos y de otro lado los malos. Va a poner orden en este desorden. ¿Está claro? Entonces, Juan el Bautista es un profeta de juicio. No hay esperanza. Y si uno no se convierte, lo va a echar, lo va a mandar al fuego y lo va a quemar. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la concepción de Juan. Ahora Jesús, vamos a decir técnicamente, no un profeta de juicio, sino un profeta de justicia. Dijimos que en Mateo la palabra clave es justicia, que sale 7 veces. La primera vez en boca de Jesús, acá en el bautismo. ¿Qué significa justicia en Mateo? Significa misericordia. Lucas es el evangelio que más usa la palabra misericordia, pero Mateo es el que en la palabra justicia tiene el contenido de misericordia. El Jesús de la justicia en Mateo es el Jesús de la compasión, es el Jesús de la misericordia. Entonces acá hay un problema. Hay dos maneras de entender al Mesías. Juan cree que es un justiciero y Jesús dice no, el verdadero Mesías va a ser compasivo, misericordioso. Fíjense, pasemos a la diapositiva 61. Ahí tienen Mateo 11, 2, 6. Está preso Mateo, no lo de Lucas que lo metió antes. Mateo lo acaban de meter preso a Juan el Bautista y está en crisis y manda a hacer esta pregunta a Jesús. ¿Alguien que quiera leer la diapositiva 61 y 62? Adelante. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Paremos acá, fíjense. Él oyó que de las obras del Cristo, o sea, del Mesías, Cristo es una palabra griega que traduce Mesías hebreo. Jesús no se llamaba Cristo. La comunidad cristiana, después de la Pascua, va a decir, el Cristo es Jesús. Pablo dice, Cristo Jesús, no es el segundo nombre de Jesús. Entonces es el Mesías, es el consagrado. Entonces Juan el Bautista está preso, él ha predicado toda su vida sobre el Mesías, y ahora está preso, y escucha, le cuentan qué hace este tipo, y entonces está confundido, y le manda a preguntar,
¿Sos vos o es otro? A ver, alguien que lea la diapositiva 62. Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. O sea, ¿cuál es el problema? Jesús dice, los ciegos, los paralíticos y los leprosos y los sordos, esos son bendecidos por Dios, los ha tocado. Ustedes tienen que recordar que al templo estaba prohibido que entraran ciegos, paralíticos, leprosos y sordos. Eso está en proscripto de la pureza de Israel. Este es el problema, Juan, por eso está en crisis Juan el Bautista. El que está escandalizado es Juan el Bautista. Al final Jesús dice, feliz de aquel quien no se escandalice. Claro, Juan el Bautista tiene... A ver, hay dos maneras de entender al Mesías. Hay dos maneras de entender al Cristo. Hay dos maneras de entender el cristianismo. Uno desde la pureza, típico de Mateo. Uno desde el juicio, desde la condena. Y otro desde la compasión y de la misericordia. ¿Sí? Fíjense, hay un texto bonito que lo voy a decir de memoria. No, busquen la Biblia. Busquen Mateo, capítulo 21, versículo, estoy hablando de memoria, lástima no lo noté, capítulo 21, versículo 12, 13, 14, a ver. Cuando Jesús llega a Jerusalén y arma un lío en el templo, los corre a los del templo, fíjense qué sucede. Y capítulo 21, más o menos versículo 14, Jesús se pelea con los del templo. ¿Y qué sucede inmediatamente que termina la pelea? ¿Alguien que lea? También entró Jesús en el templo, Mabel. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Bien, Volcó las mesas. La pelea del templo terminada. Leer cuando termina la pelea del templo. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes... Perdón, esto es muy importante. Los ciegos y los cojos eso no pueden entrar al templo. O sea que Jesús barrió con los mercaderes y metió a la negrada al templo. Con él entraron los excluidos. Miren, es una perlita de Lucas, de Mateo, ¿no? Un texto que pasa así nomás desapercibido, una cosa brillante. Bueno, acá está la polémica de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Un Mesías compasivo o un Mesías juez? Ese es el Caracube, diapositiva 63. Este es el tema del bautismo de Juan. Un Bautista que es profeta de juicio o Jesús que es un profeta de justicia. Vamos rápido a Lucas. Ya dijimos que ¿qué era lo más importante de Lucas? Que lo barrió a Juan. ¿Se acuerdan que Juan no está? Lo metió preso. Vamos a la diapositiva 76. Mejor dicho, 77. Fíjense la estructura literaria de la obra de Lucas. Lucas tiene 2 tomos, 2 volúmenes. Tiene el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Siempre estuvieron separados, pero siempre se concibieron como una sola obra, con 2 volúmenes. Bueno, la clave de Lucas está en 16:16, en donde va a distinguir Lucas en el capítulo 1, versículo 3, se presentó como historiador. Dice, yo he investigado, en griego investigar es historia. Perdón, padre, se escucha muy mal. Muy mal. A ver. Vamos a ver. Hay alguien que tiene un micrófono y está haciendo interferencia, no es el tuyo, Juan. Ah, bueno, entonces, quien no use los micrófonos, apáguelos, ¿sí? Por ahora, cuando quiera intervenir, intervenga. A ver, apaguen ustedes sus micrófonos y a ver si se mejora la comunicación. ¿Sí? Rita, ¿sabe apagar el micrófono?
¿Me escuchan? ¿Ha mejorado o no? Sí, ahora sí. Elena, ¿me escucha mejor? Elena. Sí, sí. Sí, sí, padre, lo escucho mejor. Bueno, cuando alguien quiere intervenir, prenda el micrófono, ¿no? Pero en honor a la claridad comunicacional, en principio voy a hablar yo. Tenemos la diapositiva 77. La clave de Lucas dice, yo les voy a escribir una historia de la salvación. Y la historia de salvación para Lucas tiene 3 momentos. La primera parte es el tiempo de Israel, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. El centro del tiempo, que es el tiempo de Cristo, de Jesús, el ministerio público de Jesús, y el tiempo de la iglesia, que empieza con la pasión y continúa con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es claro esto. Entonces, fíjense, ahora sí leo el texto 16:16. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Ven que para Lucas, Juan está en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, el tiempo de Cristo, el tiempo de Jesús, el centro del tiempo. Y todos se esfuerzan con violencia para entrar en él. Es el tiempo de la iglesia, donde va a haber persecución, donde tiene que haber resistencia. Está claro, entonces, para Lucas la historia de salvación tiene 3 grandes momentos. El tiempo de Israel, el tiempo de Cristo y el tiempo de la iglesia. Pero tan claramente separados, por eso Juan no puede tocar a Jesús. Por eso Lucas lo metió preso antes. Lucas ha subordinado el dato histórico por un esquema teológico, por un esquema catequístico. Él quiere dejarme claro que toda la historia de salvación tiene 3 tiempos. Y entonces no confunde personajes. Fíjense que en toda la primera parte del Evangelio de Lucas son todos viejos, Ana, Zacarías, son todos viejos, hay templos, son estériles. ¿Sí? ¿Hola? Hola, sí. ¿Quién está hablando? Bueno, ¿prosigo? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, hay 3 tiempos. Entonces, como Juan el Bautista está en el Antiguo Testamento, por eso lo borró. Y por eso en Lucas no aparece Juan el Bautista, ¿sí? Vamos a otro detalle. Fíjense, vamos a la diapositiva 84. Fíjense, dijimos que Lucas presenta a Jesús, siempre aparece orando. Es el evangelio de la oración. Si algún día tienen que hacer una catequesis sobre la oración, tienen que leer Lucas, no Marcos. Entonces tienen que leer Lucas. Ahora, la oración está vinculada a la experiencia apocalíptica. En Daniel y en los apocalípticos, cuando el profeta ora, Dios se revela. Apocalíptica, ¿qué quiere decir? No quiere decir antiguo, no quiere decir fin del mundo. Quiere decir se revela. El bautismo de Lucas es el apocalipsis de Jesús. Viene a revelarnos quién es Jesús. Entonces, para que haya una revelación, para que haya un apocalipsis, tiene que haber una oración. Entonces, este es más que el bautismo de Jesús, a Lucas no le interesa el bautismo, lo que le interesa es el apocalipsis de Jesús, revelarnos quién es. La otra característica de Lucas, fíjense en diapositiva 86, es el Espíritu Santo, se suele llamar, es el Evangelio del Espíritu Santo, aparece un montón de veces, no me detengo. Y vamos por último al... no, antes de ir al Salmo, bueno, a ver, por último, no es lo último, es lo penúltimo, les voy a robar un tiempo. Tenemos el Salmo 2, diapositiva 90. La semana pasada vimos el Salmo 1, ahora vamos rapidito el Salmo 2, no lo vamos a rezar, pero vamos a explicar brevemente.
Alguien que quiera leer la diapositiva 90, es el Salmo número 2. De casualidad coincide con que estamos leyendo los bautismos, pero es mera casualidad. Alguien que quiera leer, empiece, por favor. ¿Por qué, Josefina? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos meditan un fracaso? Se levantan los reyes del mundo y los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. A ver, ¿qué está pasando? Cuando hay un rey anciano y va a delegar en un joven o en un rey nuevo, en ese periodo, en esa transición, se dan revoluciones, conspiraciones. Hay muchos que están contra el rey anciano y peor contra el próximo rey. Entonces, en ese periodo hay una inestabilidad política y los reyes suelos vasallos están conspirando porque no quieren el ungido del rey. ¿Está claro esto? Ya que comenzamos con sables, con un golpe, un intento de golpe. Alguien que lea la diapositiva 91. Yo, padre Gladys. Dale. Sentado en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Después le habla con ira y con su cólera. Yo mismo he ungido a mi rey en Sión, mi monte santo. Bien, la segunda parte, Dios está tranquilito en el cielo, está sentado, ¿sí? Y sonríe. Pero cuando se va enterando, se va calentando y ratifica la elección. ¿Sí? Es como... ¿Puedo hacer un chiste? ¿Puedo hacer un chiste o no? Puede. Es como Cristina que lo está nombrando a Alberto, ¿no? Entonces es un chiste, borren, nadie se complique, solo una humorada. Pero ven, acá el rey confirma y dice, no, ¿qué tanta revuelta? Yo mismo he ungido a mi rey en Sión, mi monte santo. Mantiene al elegido, ¿sí? Vamos a la diapositiva 92. Alguien que quiera leer la diapositiva 92. El protocolo de entronización del rey. En el templo se lo va a entronizar. Acá está el protocolo. Alguien que lea, por favor. María Elena. Voy a recitar el decreto del Señor. Me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad los confines del mundo. Los triturarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como cacharros de barro. Bueno, este es un protocolo de entronización, ¿ven? Se lee el decreto del rey, se dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ven que ese es el texto que tomó Lucas? Lucas toma esto, y Lucas en la entronización comienza a predicar el reino de Dios. En Lucas el bautismo Jesús es el rey, es el ungido, y va a comenzar a predicar el reino de Dios. No, lo abandonamos a Lucas, sigo con el Salmo. Está entronizado, pero además se le pide, le dice, vos pedime lo que quieras al rey. Te daré naciones, en propiedad los confines del mundo. O sea que este es un rey mundial, universal. Acá tenemos un problema. Nunca hubo un rey tan poderoso en Israel. Saúl era un puntero barrial. Sí. David era un intendente. Salomón, el más grande, llegó a gobernador. Quiero decir, eran reyesuelos sin ninguna importancia, con un territorio muy chiquitito. Entonces, no es David, no es Saúl. ¿Quién es ese rey? ¿No? Entonces, y cuando algún rey de Israel
tuvo tanto poder. Bien, eso no se entiende. Lo dejo por allí. Versículo 9. Triturarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como cacharro de barro. Esto era un ritual muy común cuando se iba a la guerra. El rey tenía el trono. Abajo del trono había unos cacharros que recordaban a Bolivia o el Uruguay o sus banderas. Entonces cuando el rey iba a guerrear con ellos, con el cetro de hierro, destruía esos cacharros. ¿Está claro? Era un signo de poder. Bien, terminamos el salmo, este salmo. Diapositiva 93, por favor. Pues ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís el mundo. Servid al Señor con temor, temblando rendidle homenaje. No sea que perdáis el camino. Si llega a inflamarse su ira, dichosos los que se refugian en él. Bien, yo voy a hacer un ligero resumen. Fíjense, ¿cómo entender este salmo? Estoy en la diapositiva 95. ¿Cuál sería el orden temporal de lo que se nos ha contado? Primero está el nombramiento del rey. Segundo, hay una rebelión de los súbditos. Después el rey reacciona, lo mantiene en su trono y les da un ultimato a los reyezuelos rebeldes. ¿Está claro eso? Ese sería el orden del salmo. La estructura literaria, fíjense, diapositiva 96, la estructura literaria es esta. A, la insurrección de los reyes, así comenzó, se corresponde con A' abajo, en donde se le dice sean sensatos reyes, guarda que no se caliente leer, sean sumisos y ríndanle culto. En el centro tenemos B y B'. En B, Dios dice, este es mi hijo, que yo lo hice en Sión. Y en el B' se lee el decreto, el protocolo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se entiende? Bien, fíjense, es una lástima que voy tan rápido. A ver, pero lo voy a decir, a ver, vamos a la diapositiva 99. Fíjense, a la izquierda les puse el Salmo 1 y a la derecha les puse el Salmo 2. Fíjense que hay muchas correspondencias. Ambos son huérfanos. ¿Era el 98, padre? ¿Cómo? Página, no, diapositiva 99. 99. ¿La tienen? Pero a la izquierda y a la derecha no tenemos, es un solo párrafo. La 98, rojo y ¿No negro. tienen el negro 99? Está primero el Salmo 2 y después abajo el Salmo 1. Perdón, pero a ver. Es la 98. A ver, a la 96 la teníamos, ¿sí? Sí. No, la 98. Después La la que vos 96 estás diciendo, la la 98. 97, ¿la tienen? Díganme, ¿la tienen la 97? Mirar el Salmo 2. Sí. Bueno, ¿la 98 la tienen? Ahora sí. Ahí está el ¿La cuadro. 99 la tienen? Sí. Sí. Bueno, de un lado está el rojo y del otro lado, en un lado está el negro y otro el rojo. Elena, No, ¿lo ese ves? No, padre. Es en el la 98, 98 padre. está. Esa es la 98. Ah, en la diapositiva, claro, yo eliminé la anterior porque era una repetición. Entonces, la 98 de ustedes y la 99 de mío. La 98 tienen a la izquierda el negro, que es el Salmo 1, Ahí y a la está. derecha el rojo, que es el Salmo 2. Fíjense el sistema de correspondencias. Los dos son salmos huérfanos. ¿A qué llamaban los judíos un salmo huérfano? Los que no tenían título. Vamos a ver que hay los otros salmos, dice salmo de David, salmo de tal cosa. Bueno, los salmos que no tienen título
se le llamaba salmos huérfanos. ¿En qué coinciden estos dos salmos? Que son dos salmos huérfanos. En los dos salmos sale dichoso la bienaventuranza. El Salmo 1 comienza diciendo dichoso, el Salmo 2 termina diciendo dichoso, ¿sí? Abre y cierra con dichoso. Ven que los dos, en el Salmo 1 dice que son malvados, en el Salmo 2 dice que conspiran. En el Salmo 1 el que medita la ley del Señor, en el Salmo 2 les dice a ellos, mediten su fracaso. En el Salmo 1 están los malvados con los cuales no hay que tomar asiento. En el Salmo 2, Dios está sentado en el cielo. En el Salmo 1, la tarea es la ley del Señor, meditarla. En el Salmo 7, el consejo es recitar el decreto, la ley del Señor. En el Salmo 1, el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados es extraviado. En el Salmo 2, cuidado que van a perder los caminos. ¿Está claro la correspondencia? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Acá voy a decir algo que es muy importante y si Dios quiere lo repetiremos mejor. Los salmos no están puestos uno al lado por azar. El que hizo la colección final buscó que tengan articulaciones. Yo siempre voy a mostrar que el Salmo 1 tiene algo que ver con el 2, que el Salmo 3 tiene que ver con el 2, y así sucesivamente. El que coleccionó los 150 salmos fue buscando por algún sistema de correspondencia. Entonces deberían leerse los 150 salmos en el orden que está. No hay que leer el 87, después el 1, el 120 y después el 22. No. El que hizo la última colección dice, yo quiero que leas como una novela, los leas ordenadamente. Si vos te querés enterar de qué habla el libro de los Salmos, tenés que arrancar por el 1 y terminar por el 150. O sea que es un libro muy, muy ordenado. Ahora solamente quería que vean que el 1 y el 2 se parecen un montón. Tanto se parecen un montón que cuando el Nuevo Testamento cita el Salmo 2, dice el Salmo primero, porque siempre se los consideró uno. ¿Me expreso con esto? Redondeo lo de los salmos. No, tengo 5 minutos. Dejo lo de los salmos. O sí, a ver, rápido. Miren, la última diapositiva de ustedes. La última diapositiva tiene un esquema del libro de los salmos en 5 libros. ¿Lo tienen a eso? Sí. La última diapositiva, ¿sí? Fíjense que los 150 salmos están divididos, organizados en 5 libros. Libro 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuál es cómo nos damos cuenta que están separados? Porque le puso un final. ¿Vieron cuando nosotros terminamos el rosario y decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Bueno, acá cada libro se distingue por gloria, se llama doxología. Fíjense que cada uno termina, ¿ven? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre, amén, amén. Así termina el libro 1, 2, 3, 4. El quinto no, porque todo el Salmo 150 es una doxología. Pero ven que está bien estructurada. Son 5 libros. ¿Por qué son 5 libros? Porque cada uno termina con una doxología distinta. Ya, pero ¿por qué lo organizó en 5 libros y no en 6? Por el Pentateuco. ¿Por el Pentateuco? ¿Por los 5 dedos de la mano? ¿Para que sea más fácil contarlos? No, los 5 dedos de la mano no. Es por el Pentateuco. Son 5 libros. Entonces, el Pentateuco. Definición de salmos. ¿Qué son los salmos? Es un Pentateuco para alabar a Dios. No es un Pentateuco narrativo, es un Pentateuco poético para alabar a Dios. El Evangelio de Mateo también escribió su Evangelio en 5 libros. Alguna vez lo veremos. ¿Nos entendimos? Sí, me quedan 2 minutos, perdón, pero les quiero robar unos 5 minutitos.
Vamos al comienzo del apunte. Creo que es muy importante. Quiero terminar con algo muy importante. Que el comienzo del apunte. A ver si llegamos al comienzo del apunte. Uno En la padre. diapositiva 3. Dei Verbum. Es que la Dei Verbum. Ahora voy a leer un texto, vamos a leer un texto muy importante de la Dei Verbum. Con esto vamos a terminar. ¿Alguien que lea la diapositiva 4, por favor? 4. Acá. Josefina, Leo. Lea. Gerardo. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Esto hemos aprendido de niños en el catecismo. La Biblia se distingue del Quijote porque Quijote tiene un autor humano que es Cervantes. En cambio, la Biblia tiene como autor a Dios. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo. El número 12, la Dei Verbum, habla sobre la inspiración. Pero continúa el texto, yo lo puse en otra diapositiva, y ahora voy a leer yo la diapositiva que continúa, la 5 dice así: cuidado, guarda, guay, pero en la redacción de los libros sagrados, Dios inspiró a la Biblia, pero en la escritura, al tomar una virome, el escribir, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a los ángeles que utilizó usando ¿lo entienden? A los ángeles, padre. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a los ángeles. Hombres. Escribieron hombres imperfectos que se viven equivocando, que a veces tienen buen humor y a veces tienen mal humor. Cuando les duele el hígado no rezan. Entonces maldicen a Dios porque perdieron la lotería. Entonces Pablo, Amós, Isaías, Lucas, Juan son seres humanos, no son angelitos. No existe una gramática angelical. Hay una gramática humana. Entonces dice, pero en la redacción de los libros sagrados Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios. O sea, cada uno usó su inteligencia y su voluntad. Vieron que hay gente que es brillante, es profunda, hay tipos que son plomos, son aburridos, ¿no? Nunca van a poder escribir un poema, ¿no? Entonces, vieron que hay gente que, bueno, ¿por qué hay poemas bellos y poemas pobretones? Y porque algunos poemas lo ha escrito un tipo que sabía escribir y otros lo ha escrito un tipo que pobretón, no tenía mucho peripipí para escribir. Entonces, una cosa es Isaías, que es un hombre de palacio, de corte, bien hablado. Otra cosa es Amós, que un campesino, no ha hecho ni la primaria. Entonces, no, o sea que Dios eligió a seres humanos y ellos obraron con su inteligencia y su voluntad. Y algunos, bueno, tienen más onda y otros no. ¿Está claro eso? Sigo. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él sin ellos, no, obrando en ellos y por ellos. Fíjense, la inspiración no es un golpe de estado de la inteligencia humana. Los autores sagrados no son robots, no son drogadictos. No. Hay que estar con inteligencia abierta. ¿Sí? Entonces, Dios ha inspirado, pero
a través de ellos, no sin ellos. Entonces dice, pero en la redacción de los libros sagrados Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y media, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores. Esta es la gran novedad del Concilio Vaticano II. Cuando nosotros éramos niños y nos preguntaban quién es el autor de la Biblia, decíamos Dios. Ahora, no, ahora hay que decir, el verdadero autor es Dios y el hombre. No es que el hombre es un autor de segunda. Miren que dice verdadero. Cuando yo era niño nos decían que Dios inspiraba las ideas y los apóstoles eran como la virome, eran solo un instrumento. No. El Vaticano II eliminó la palabra instrumento y dice verdaderos autores. Por eso Lucas es verdadero autor, Marco es verdadero autor, Mateo es verdadero autor, Juan es verdadero autor. Son tipos que piensan, son lúcidos, son brillantes, ¿sí? Entonces, la inspiración no es un golpe de estado a la inteligencia humana. Fíjense, Gabriel García Márquez, uno de los grandes literatos de América Latina, escribía 8 horas diarias, inclusive los domingos. Uno dice no inspirado. No es un inspirado. Él tiene inspiración, pero es taller literaria. 8 horas con un diccionario y una gramática, taller literario. Cacho Tirado, ¿se acuerdan? También un inspirado, pero el Cacho Tirado también ensayaba, tocaba la guitarra 8 horas diarias, inclusive el domingo. No es nada de inspirado, es trabajo. Hay un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. ¿Me entiendo? Hay un 10% de inspiración divina y un 90% de transpiración. Trabajo de taller, gramática, ¿sí? Diccionario. Entonces no es que ellos vino un angelito y les dijo lo que había que decir y repitieron como si fuera una grabadora. No, tuvieron que... ¿Cómo lo digo esto? ¿Cómo lo cuento? ¿Sí? ¿Me expreso con esto? Entonces fíjense, quiero terminar, disculpen, les robo unos minutitos. Vamos a la diapositiva 8. Unos ejemplos bíblicos de inspiración. ¿Tienen la diapositiva 8? En la primera parte, voy a leer yo. En la primera parte, ustedes tienen que imaginar un índice. Esto es el segundo libro de los Macabeos. Tienen que imaginar que es un índice. ¿De qué va a tratar este hombre? Dice, la historia de Judas Macabeo y sus hermanos. De la purificación del templo. De la dedicación del altar. Las guerras contra Antíoco Epífanes. Las manifestaciones celestiales. Y así. ¿Ven? Es un índice. Fíjense ahora versículo 23 dice, todo esto ha sido expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, y nosotros intentaremos resumir uno solo. O sea que todo ese índice del que va a hablar la palabra de Dios, no lo inventó el autor sagrado, está en 5 libros. ¿Y qué hizo el autor sagrado? Les gustó, le pareció que era bueno y lo resumió. ¿Me siguen? Vamos a la otra diapositiva. En la número 9, sigue este hombre. En efecto, teniendo en cuenta la enorme cantidad de cifras y la dificultad que encuentran por la amplitud de materia, los que desean sumergirse en los relatos de historia, vieron que los alumnos estudian historia y dicen, uy, claro, tantas materias, cifras, etc. Bueno, sigo 25. Hemos procurado ofrecer un relato ameno, con piripipí, con onda, ¿ves? No es Astolfi, es Piña, ¿sí? Hemos procurado ofrecer un relato ameno para los aficionados a la lectura, práctico para los que quieren grabar los hechos en su memoria y útil para todos indistintamente. Para nosotros que hemos asumido la penosa tarea de hacer este resumen, la obra no ha sido fácil, sino que nos ha costado muchos sudores y desvelos. ¿Ven? Hay un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Leo uno más, el último. Fíjense, diapositiva 12. Esto está tomado de la primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 7, versículo 10, 12, 25,
Los transcribí en la diapositiva 13. Lo voy a leer yo. Presten atención. Acá está hablando Pablo. A los casados les ordeno, y esto no es mandamiento mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido. Bueno, fíjense, esto que dice Pablo, ¿lo inventó Pablo o es revelación del Señor? La revelación. Él dice no es un mandato mío, sino del dice. Señor. Acá él tiene claro, tiene conciencia de que me está enseñando no una idea que se le ocurrió a él, sino algo que viene del Señor. Vamos al otro ejemplo, versículo 12. En cuanto a las otras preguntas, les digo yo, no el Señor. Si un hombre creyente tiene una esposa que no cree y bla, bla, bla. Ven que ahora Pablo me dice, mira, lo que te voy a decir no es inspiración divina. Esto no me lo dijo Dios, esto opino yo. ¿Notan la diferencia? Les digo yo, no el Señor. A ver, la última. Acerca de la virginidad no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Otra vez, ven que Pablo es consciente que a veces habla en nombre de Dios y a veces capital cultural de él, es lo que él ha estudiado, lo que han enseñado en la casa, ¿sí? ¿Está claro esto? Sin embargo, todo es palabra de Dios. Lo que es claramente inspiración vertical y lo que es ocurrencia de Pablo. Porque la Biblia es palabra de Dios y palabra humana. Lo que Dios le dijo a Pablo y lo que a Pablo se le ocurrió. La Biblia, entonces toda la Biblia es palabra de Dios. Y toda la Biblia es obra, el autor es Dios, y de toda la Biblia el autor es el hombre. No es que la parte más importante de la Biblia el autor es Dios y la parte menos importante el hombre. No, 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 no. Toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia palabra del hombre. Bueno, les he robado 10 minutos, disculpen. El salmo fue muy rapidito, pero alguna idea tenía que ver de casualidad con el bautismo, hoy te he engendrado yo. O sea que en Lucas Jesús empieza a predicar el reino. Tú eres mi hijo, te he engendrado, la entronización va a ser el reino. Por eso terminemos rezando la oración del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Descienda la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, un gusto haber compartido esta clase. Disculpen por ahí algunas diferencias, algunas cuestiones. Bueno, tengamos paciencia, pero creo que vamos avanzando bastante bien. Yo disfruto este momento, se los agradezco muchísimo. Quiero pasar la última lista para saber a quién no estuvo en clase, para invitarlo a otra reunión. Liliana, ¿entró o no? Liliana Carrión. No, entonces la única que faltó es Liliana Carrión. Liliana Carrión, ¿sí o no? No. Bueno, repito por último, muchísimas gracias. Miren qué curioso el bautismo, ¿no? ¿Importa el bautismo o la revelación del misterio de Jesús? ¿Importa el bautismo o el Apocalipsis? El bautismo es un texto curioso, muy interesante, son textos muy ricos y la sinopsis me permite leerlo fácilmente. Estaríamos 3 horas sin una sinopsis. Bueno, un gustazo. Hasta la semana que viene. Un saludo cariñoso a todos. Gracias, padre. Gracias por el regalito de los Chao a todos. Chao a todos. Al grupo. Chao a todos. Nos vamos despidiendo, nos vamos desconectando. Muy bien.